Hoy vamos a hablar sobre el juicio de Dios y este día vamos a hablar sobre cómo se ejecutó la última plaga, la 10ª plaga sobre el pueblo egipcio. Pero recuerden que hemos estado conversando durante todo este tiempo, la semana pasada especialmente, que las plagas, la intención que tenían era un llamado al corazón. Y vamos a tratar de conciliar eso luego con esta plaga que es terrible. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, venimos ante tu presencia porque reconocemos que muchas veces tus acciones en la historia y también en nuestra vida generalmente nos desconciertan porque no logramos comprenderlas, pero te pedimos que nos ayudes siempre a confiar en tu carácter de amor para poder hacer frente a toda circunstancia, sabiendo que tú cuidas de tu pueblo, que tú cuidas de tus hijos. Oramos porque nos des sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, la lección es clara y sí me gustaría leer esa parte del relato porque Moisés, que era un gran escritor además, creo que la forma en que presenta la ejecución de esta plaga, la 10ª plaga, resulta muy llamativa, es muy gráfica y creo que hay aquí grandes mensajes para nosotros. Dice Éxodo capítulo 12, versos 29 en adelante. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Me voy a detener ahí porque el texto todavía sigue, pero, pastor, aquí Moisés ya nos relata lo que sucedió y los resultados. Pero vemos esto como un juicio divino que se ejecuta sobre los primogénitos de los egipcios. ¿Por qué Dios se concentra en ellos? ¿Y por qué el anuncio? Ya había usted anunciado algo de esto, nos había dicho algo de esto, pero ¿por qué el anuncio está concentrado en los primogénitos de los egipcios, de las familias? Bueno, totalmente. Aquí vemos la ejecución de esa orden que Dios había dado. Bueno, en realidad Él había dicho que iba a ir tras el primogénito del faraón, y no solamente del faraón, sino de toda la ciudad, de toda la nación egipcia. Esto es realmente algo muy triste, muy lamentable. Había en todo lugar de Egipto, había gran clamor y muchos tal vez cuestionan por qué Dios hace esto, pero recordemos algo. Recordemos que el faraón no quiso escuchar a Dios. Recordemos que por más que Dios le habló, por más que Dios trató con él, no quiso. Finalmente Dios tiene que dar un paso mucho mayor. Dios ya ha demostrado que todas las deidades egipcias son inútiles, no pueden defender al pueblo de Egipto, y siendo que el faraón se consideraba un hijo de los mismos dioses y probablemente un dios mismo, ahora se iba a probar que si esos dioses podían ser capaces de cuidar al faraón o a la familia del faraón y a todas las familias egipcias. En realidad, esto era una prueba de la veracidad del poder de esos dioses contrastados contra el Dios de Israel, contra Jehová. Ahora, si Dios no existe, miren esto qué interesante, si Dios no es real, entonces, ¿por qué van a morir estos primogénitos? Porque la Biblia no habla de que hubo una persona que fue ahí, un ejército. No, la palabra de Dios habla que esta fue una ejecución realizada por seres celestiales, seres angélicos que no pueden ser vistos. ¿Cómo entraron a cada casa? Si cada uno está en su casa adentro, ¿verdad? Y asegurado. ¿Cómo llegaron a cada casa?
Entonces esto hacía ver cada vez más que los dioses egipcios no pueden salvar. Entonces cuando Dios ejecuta su juicio, lo que nosotros tenemos que ver es que en aquellos dioses que el faraón ha puesto su confianza, no lo pueden proteger a él. Porque si lo pueden proteger, entonces que vengan y luchen y peleen contra esos seres que Dios está mandando para destruir a los primogénitos. Ese era el mensaje. Tristemente, este mensaje se iba a tener que dar en una manera tan gráfica, Sí. tan visible, pero aquí hay un concepto, bueno, el que he explicado anteriormente, que es bien interesante. Es Dios quien está luchando contra los dioses egipcios, y la gente, en vez de haber confiado y obedecido a Dios, en este caso el faraón, él pues decidió aferrarse a sus creencias, sus tradiciones, y eso le causó a él ahora ser víctima, podemos decir, de ese juicio divino. Pero además tenemos algo aquí. Recordemos que el faraón había sido duro con el pueblo. Sí. Recordemos cuántos niños habían muerto. Sí. Hacía ya algún tiempo, habían muerto porque no querían que vinieran más niños, porque el pueblo estaba creciendo y se estaba multiplicando. Tristemente todo eso tenía que ser pagado. Dios tuvo que hablar porque no había otra manera de detener esto. Si alguien dice, no, pero ¿por qué Dios hace esto y por qué mandó un ángel destructor? Ahora la pregunta es, ¿de qué otra manera hubiera salido el pueblo? Si Dios le habló, Dios trató con el faraón, le dio chance, le dio oportunidad. Y sabe que esto nos recuerda lo que va a pasar al fin de la historia de este mundo, donde Dios se va a tener que levantar después de la predicación del Evangelio eterno, que va a llegar a todo rincón del planeta, y entonces las personas que no obedezcan el mensaje, tristemente, van a recibir también los juicios de Dios. Pero ¿por qué concentrarse en el primogénito? Recordemos que Dios había dicho que el pueblo de Israel era su primogénito, era su hijo. Dios miraba a la nación como un padre mira a su propio hijo, un padre quiere lo mejor para su hijo. Pero Faraón estaba maltratando al primogénito de Dios, así que Dios ahora va y al realizar este juicio está dando un mensaje que era un mensaje sombrío para la nación egipcia, porque en aquellos tiempos, no solamente en el pueblo de Israel, sino en la cultura de esa época, todas las esperanzas futuras de una familia descansaban sobre el primogénito. El primogénito incluso recibía doble bendición porque se creía que era el que iba a continuar con las tradiciones de la familia, con el legado y todas esas cosas. Entonces aquí Dios estaba dando también un juicio sobre el futuro de Egipto. No va a tener un futuro como el que ellos creen que pueden tener, porque han rechazado a Dios y han maltratado a su pueblo. Ahora, pastor, eso me lleva a una pregunta con la que quiero que nos ayude a explorar dos temas. Uno, el de la naturaleza del pecado y cuán destructivo y abarcante es, que a veces lo vemos muy limitado en su acción, pero lo que vemos acá por los resultados es que es muy amplio. Y el tema del amor y la justicia de Dios, porque uno no deja de pensar en todos los primogénitos inocentes que murieron en esta última plaga por la obstinación del líder de ellos, que era el faraón. ¿Cómo conciliamos esto de el amor de Dios, la justicia de Dios, también con el tema de cuán pernicioso es el pecado que puede afectar incluso la vida de otras personas? Lamentablemente, comenzando de esa última parte, toda la nación sufrió, la nación egipcia, por la testarudez y la obstinación del corazón del faraón. Él tuvo todas las oportunidades. El pueblo dependía de la palabra que él diera, porque él era el rey, él tenía a su cargo el ejército. Lo que sucede hoy en muchas culturas o países o lugares, que uno dice, ¿por qué el pueblo no hace algo? No, pero es que el pueblo está amarrado, porque las personas que están en el poder tienen todo un aparato, un aparataje ahí de ejército, de armas, y esto que hace difícil que
el pueblo pueda reaccionar, pero eso pasó con el faraón. Las decisiones de él influyeron en el futuro de todos esos primogénitos, de cada una de las familias egipcias, incluso de los animales. Y sí, lastimosamente el pecado no es algo que se queda solo. Decía un filósofo por ahí, nadie es una isla. Sí. Y entonces lo podemos decir de esta manera, nadie peca solo. A veces las personas piensan, no, yo voy a hacer esto, yo no le hago daño a nadie, yo aquí, yo allá, claro, pero por ejemplo, si alguien consume algo que no es correcto y dice, no, esto soy yo, es mi cuerpo, sí está bien, pero cuando te enfermas, ¿a dónde vas a parar? Vas a parar al hospital, allá te van a atender y en vez de atender a otras personas por accidente o por esto, van a ocupar tiempo, recursos para atenderte a ti que tú has dañado conscientemente tu cuerpo. O sea, solo para poner un ejemplo, sí. Siempre que hacemos algo va a tener una repercusión sobre alguien más. Pero ahora, ¿cómo podemos conciliar esto del amor y la justicia de Dios? Es que precisamente cuando Dios hace justicia es por amor. La gran diferencia entre la justicia de Dios y la justicia de nosotros, los seres humanos, es que nosotros tenemos una justicia vengativa, sí. Un deseo de una retribución, de hacer daño, una ira destructiva, pero no así Dios. Cuando Él actúa es por amor. Él amaba a su pueblo y no quería que su pueblo estuviera más oprimido. Quiso sacarlo de la mejor manera, pero Faraón no quiso. Entonces ahora Dios, por amor, son los juicios de Dios. De hecho, son actos extraños. Cuando vemos que hay un juicio de Dios y hay una destrucción, no es lo que Dios quiere. Dios dice, yo no quiero la muerte del impío, pero Dios tiene que actuar, porque si Él no actúa, entonces el mal se perpetúa. Y definitivamente aquí se nos muestra eso. Dios obra por amor. Nosotros tal vez desde este lado de la eternidad no vamos a lograr comprender esto plenamente, porque todas nuestras acciones están motivadas como seres humanos. Alguien me hizo algo, ya yo siento ira y enojo y venganza y esto, y entonces se llena el corazón de odio. Esos sentimientos no los tiene Dios, pero lo que sí Dios tiene es justicia. Entonces cuando Él se aparece, porque ya había llegado el momento para liberar a su pueblo, cuando Él se aparece, pues Dios llega esa noche que el pueblo va a salir de Egipto, y su presencia se convierte en destrucción activa para aquellos que han oprimido a su pueblo. Entonces ahí es donde conciliamos el amor y la justicia de Dios, pero recordemos, tristemente no hubo otra manera. Faraón había llegado a tal punto que nada, absolutamente nada, lo haría cambiar, así que Dios tiene que tomar las cosas, y por eso se había dicho con mano fuerte, con mano poderosa. ¿Se acuerdan que hemos leído varias veces esa frase? Sí. El faraón os dejará salir con mano fuerte, o sea, hasta que Dios viene y le tuerce el brazo, hasta ahí Faraón tiene que dejar ir al pueblo, pero no era el primer paso de Dios. Sin embargo, Dios también tiene que proteger a su pueblo. Un día Dios tendrá que destruir el mal y tendrá que hacerlo con mucho dolor en el corazón, pero si Él no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Y entonces el mal existiría para siempre, pero no puede ser. Un día tiene que parar. Esta lección nos está enseñando esto, sí. Que cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay injusticia y uno quiere que pare y no sucede, pero sabemos que un día se va a establecer la justicia de Dios, y Dios lo hará no por los sentimientos, como vimos, humanos negativos que tenemos, sino porque Él es amor y debe cuidar y proteger también a sus criaturas. El bien no puede quedarse pasivo. De hecho, hay un dicho que algunas personas utilizan y dice, ¿por qué el mal triunfa? Dice, o los malos, porque los buenos no hacen nada. O sea, cuando eso sucede, tristemente hay consecuencias que no son muy buenas. Y Dios no se va a quedar de brazos cruzados. De hecho, no lo ha hecho. La Pascua, como hemos dicho en estos días pasados, nos recuerda y nos dice qué es lo que hace Dios para solucionar este problema. Por eso Él es nuestra única esperanza. Y me gustaría, pastor, que justamente orara por esto, por nosotros, porque tal vez a veces
nos hemos concentrado en el sufrimiento que el pecado de otros nos ha ocasionado. A veces hemos olvidado cuánto sufrimiento le ha causado nuestro pecado a otras personas. Y necesitamos ir al único que puede solucionar ese problema, que es nuestro Dios. Por eso fue la provisión de la Pascua. Y quisiera que orara por eso, por nosotros, para que podamos mirar a Jesús, nuestro suficiente y único Salvador, para que Él pueda cubrirnos y el juicio pase sobre nosotros de largo y podamos estar con Él por la eternidad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia y también de justicia. Te damos gracias porque nos aseguras que el mal, el dolor, las injusticias, los abusos en este mundo no van a durar para siempre. Tienen los días contados. Creemos en ti, Señor. Ayúdanos a estar del lado correcto cuando estas cosas sucedan. En el nombre de Jesús. Amén.